Vamos a empezar ahora la clase de Cetis. Voy a compartir mi pantalla. Me avisan por favor si se me va la señal o si no ven la imagen, por favor. ¿Están mirándole a mi PowerPoint? No, doctora. Todavía no, doctora. Mi señal está baja. ¿Me escuchan? Sí, doctora, se lo escucha. Ya, estoy tratando de compartir la pantalla o si no de ponerlos a alguno de ustedes de moderadores, ¿ya?
¿Me escuchan? Sí, doctora. La siguiente, por favor. La siguiente. Ya, vamos a ver un poco de definición de lo que es sepsis, qué significan el PAM, que es el patrón de reconocimiento de patógenos. Vamos a saber qué cosa es también el receptor TOL, qué significa la respuesta inflamatoria sistémica y cuáles son los factores que van a contribuir a esta respuesta inflamatoria sistémica, como el desequilibrio entre oxidantes y antioxidantes, la desregulación del sistema nervioso, coagulopatías, alteración de la microcirculación y el rol de complemento. La siguiente. Ya. Ustedes saben que la respuesta inmune tiene dos etapas, una respuesta inmune innata y una respuesta inmune adquirida. El sistema innato tiene que ver mucho con la sepsis. Para que se produzca sepsis, tiene que el patógeno alterar la barrera física o la barrera bioquímica o la barrera química, que es las barreras que están en la parte externa de nuestro organismo. Y si la alteran, entonces se va a producir una quimiotaxis de algunas células, especialmente las células que tienen que ver con la respuesta inmune, como el macrófago, el neutrófilo o las células natural killer. Y estas células finalmente van a producir algunas citoquinas proinflamatorias y van a activar sistemas de complemento, por ejemplo, o sistemas de coagulación también. Entonces, a todo esto se debe la respuesta inflamatoria sistémica. La siguiente, por favor. Ya, en esta lámina lo que estamos mirando nosotros es cuando hay un proceso bacteriano o micótico o viral que ingresa a nuestro organismo, se llama una infección. Pero si esta infección genera una respuesta inmune innata, entonces se llama sepsis. Si a esta sepsis le agrego que hay falla de un órgano, entonces se llama sepsis severa, ¿ya?
¿Puede ocurrir una respuesta inflamatoria sistémica sin infección? Sí, puede ocurrir. A eso se llama respuesta inflamatoria sistémica nada más. No se llama infección ni se llama sepsis. ¿Qué otros eventos me pueden generar una respuesta inflamatoria sistémica? Por ejemplo, una pancreatitis, que no es una infección, una inflamación. Por ejemplo, un trauma, una cirugía, por ejemplo, quemaduras. Entonces, ¿cómo yo sé de que me han originado estas patologías? ¿Cómo me han originado una respuesta inflamatoria sistémica? Porque el paciente puede tener fiebre, porque puede tener leucocitosis, porque puede tener leucopenia, porque puede aumentar su frecuencia respiratoria. Entonces, por eso es que yo sé que estos eventos me han generado una respuesta inflamatoria sistémica, pero no hay una infección. Cuando hay una infección, eso se llama sepsis. La siguiente. Entonces, de acuerdo a la Organización de Cuidados Intensivos de Europa, se llama sepsis como la disfunción orgánica, o sea, una alteración, una falla de los órganos que pone en peligro la vida. Y eso está generado por una respuesta anormal, anómala, del hospedero ante una infección. Entonces, como les dije anteriormente, ¿cómo yo sé que puedo tener este tipo de respuesta? Porque tanto mi frecuencia respiratoria cardíaca como mi estado neurológico o mi presión arterial o mi temperatura o mi frecuencia respiratoria pueden alterarse. Entonces, si yo tengo una alteración, por ejemplo, en la frecuencia respiratoria y tengo el oxígeno disminuido o el CO2 alto, entonces yo puedo decir está fallando probablemente el aparato respiratorio. O si yo tengo urea, creatinina, especies nitrogenadas altas, yo puedo decir hay una falla en el riñón. Entonces la sepsis se clasifica así como una disfunción orgánica. Hay una mnemotecnia que se llama SOFA, que es para más o menos poder acordarse de lo que es la definición de sepsis, ¿no? Como dice acá, Sequential Organ Failure Assessment, ¿no? La siguiente. Lo mismo que les he dicho. Entonces, si hay una infección y respuesta inflamatoria, se llama sepsis. Pero ¿cuándo se llama? Se llama shock cuando la presión arterial está disminuida, a pesar de que yo le doy líquidos y le doy vasopresores, se permanece líquida, entonces se llama shock séptico, que es algo que ya hemos estudiado en la clase anterior. La siguiente, por favor. Entonces, dentro de lo que es la fisiopatología de la sepsis, tenemos el desequilibrio entre las sustancias oxidantes y antioxidantes, tenemos la alteración de la respuesta inflamatoria, tenemos la disminución de ciertas proteínas y la activación de otras, tenemos la desregulación del sistema nervioso, también se produce coagulopatía, hay una activación del sistema de complemento y una alteración de la microcirculación. Entonces, cada uno de estos pasos vamos a resolverlos en las siguientes diapositivas. La siguiente, por favor. La siguiente. Ya, muy bien. Como sepsis tiene que ver con un proceso infeccioso, entonces tenemos que ver qué tipo de microorganismos pueden producir sepsis. Están los gram negativos, están los gram positivos, pero también pueden ser micobacterias, por ejemplo, la TB puede producir también una sepsis, los hongos también, los virus también, ¿ya? ¿Cuáles son las más graves? Las sepsis generalmente por gram negativos, que son las más frecuentes, que tienen una toxina endógena. La siguiente, por favor.
Ya. Entonces hemos dicho de que los microorganismos pueden tener unas exotoxinas, ¿no? Y estas exotoxinas se llaman así porque van a constituir el antígeno para que genere una respuesta inmune en nuestro organismo. Entonces acá tenemos a la bacteria, la gran negativa, y la bacteria tiene que tener dentro de su pared algo que genere o despierte la respuesta inmune. Entonces, si solamente estuviese la bacteria sin esa sustancia, no despierta ninguna respuesta inmune. No, no se atraen los neutrófilos, no se producen citoquinas proinflamatorias, no hay fiebre, no hay leucocitosis, no hay nada, si es que no tuviese esta sustancia. En el caso de los gram negativos, por ejemplo, una de las sustancias que produce eso se llama lipopolisacárido. Y dentro del lipopolisacárido hay un lípido A, que es específicamente el que genera esta respuesta inflamatoria. En el caso de los gérmenes gram positivos, el péptido uricano y el ácido lipoteicoico son los que van a generar esta respuesta inmune. Entonces, a estas sustancias que se encuentran en la pared o en el ADN o en el núcleo o en el citoplasma de las bacterias y que van a generar una respuesta inflamatoria, a esas se les denomina PAMs. ¿Qué significa PAM? Patrones moleculares asociados a patógenos, ¿no? Entonces, si yo no tengo ese PAM, no se va a generar una respuesta inflamatoria. La siguiente. Entonces, acá tenemos una bacteria gram negativa, tenemos este componente que es el lipopolisacárido, y dentro del lipopolisacárido se encuentra el lípido A, que es el que va a generar esta respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Pero en el caso de las bacterias gram positivas, entonces puede ser, por ejemplo, el proteíno uricano el que vaya a generar esta respuesta. La siguiente, por favor. Sin embargo, las bacterias pueden tener o nuestro organismo puede tener algunos péptidos antimicrobianos catiónicos que se denominan así, CAM, que van a actuar contra las bacterias apenas estas ingresen a nuestro organismo. Y sin embargo, las bacterias pueden producir algunos azúcares y estos azúcares combaten justamente estos péptidos antimicrobianos que normalmente, naturalmente, son defensas de nuestro organismo. La siguiente, por favor. Otro mecanismo que tiene también las bacterias es el sistema de comunicación que tienen, ¿no? Entonces tengo la bacteria y genera comunicación entre otras bacterias para que se puedan adherir entre ellas y vencer la membrana celular y producir este proceso infeccioso, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces vamos a ver ahora la respuesta inflamatoria y la respuesta antiinflamatoria de la sepsis. La siguiente. Miren ustedes, acá tengo la bacteria. Esta bacteria tiene que tener el PAM, que es el patrón molecular asociado al patógeno, que es el lípido A en el caso de la bacteria gram negativa. Y esta bacteria va a unirse a un receptor que tiene la célula, por ejemplo, del macrófago. ¿Para qué? Para inducir a nivel del núcleo la producción de citoquinas proinflamatorias, ¿no? Que pueden ser interleuquinas, que pueden ser óxido nítrico, etc. La siguiente. Entonces ahora vamos a desglosar un poquito esto de acá con la siguiente lámina. La siguiente, ahí está. Entonces miren ustedes, tengo a la bacteria, específicamente al lipopolisacárido. Este lipopolisacárido
se va a unir a una proteína de la fase aguda que produce el hígado, y este complejo de lipopolisacárido con la proteína de la fase aguda se va a unir a un componente que tiene el macrófago que se llama CD14. Entonces, recién con todo esto, con todo este complejo, el lipopolisacárido, el CD14 y también la proteína de la fase aguda, cuando está recién todo unido, recién puede ir al receptor de la membrana del macrófago. El receptor de la membrana del macrófago se llama receptor TOL. ¿Por qué se llama receptor TOL? Porque se encontró este tipo de receptor en las moscas. Y cuando se vio que eran similares a los de los seres humanos, entonces se denominó receptor Toll-like, que significa receptor que se parece al Toll, ¿no? Toll-like. Y tenemos varios receptores, pero los más frecuentes o importantes son el receptor Toll-like 4 y el TLR2. El TLR4 que tiene que ver con las bacterias gram negativas. Entonces yo tengo mi PAM de la bacteria gram negativa, que es el lipopolisacárido, se une a la proteína de la fase aguda del hígado y también se une al CD14. Recién este complejo se va a unir al receptor del macrófago. En este caso, si es una bacteria gram negativa, se va a unir al receptor Toll-like 4. Si fuese positiva, al receptor Toll-like de tipo 2. La siguiente, por favor. Miren ustedes que hay varios receptores Toll-like. El 4 que era para la bacteria gram negativa, el 2 que era para la bacteria gram positiva, el 5 que tiene la flagelina, que también es de bacteria gram negativa. Entonces tenemos 6 receptores Toll-like que son transmembrana, y también tenemos 4 receptores Toll-like que son intracelulares, especialmente intranucleares, y estos tienen que ver con procesos infecciosos de tipo viral. La siguiente. La siguiente, por favor. Ya. Entonces, nuevamente, tengo el lipopolisacárido, que es el PAM, más la proteína de la fase aguda, que es del hígado, más el CD14. Todo este complejo, en el caso de la bacteria gram negativa, se va a unir al receptor Toll-like de tipo 4 del macrófago. Una vez que se ha unido, va a desencadenar la activación de diversas proteínas. Y tenemos acá una ruta, que es la ruta mieloide, que se llama ruta del MID88 dependiente. Pero también tenemos otra ruta, que es la ruta que está acá, que también desencadena la activación de diferentes sustancias proteicas, y que es la ruta del MID88 independiente. Casi todas las bacterias van a generar la activación de esta ruta, que es la MID88 dependiente. Finalmente, ¿para qué? Para que vaya al núcleo, y en el núcleo va a activar al factor nuclear kappa beta. ¿Qué hace este factor nuclear kappa beta? Lo que hace es hacer la transcripción celular de las citoquinas proinflamatorias. Entonces, cuando se une todo este complejo al receptor y se va al macrófago, esta sucesión de activación de proteínas van a hacer que finalmente activa el factor nuclear kappa beta. Y este factor nuclear kappa beta va a hacer que se sintetice entonces citoquinas proinflamatorias, que finalmente las citoquinas proinflamatorias son las que van a dar los síntomas y signos de los pacientes. La siguiente, por favor. Ya. Y como dije, había también la otra ruta.
es la ruta de activación de otra serie de enzimas y proteínas que van a también activar a este factor que se llama IRF3, que también es similar a la función que tiene el factor nuclear kappa beta, que es el de la transcripción genómica de citoquinas proinflamatorias, ¿no? Finalmente es lo mismo. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre la ruta MID88 dependiente y la ruta MID88 independiente? Que generalmente esta ruta solamente la va a utilizar generalmente los virus, mientras que la otra ruta la van a utilizar generalmente los otros tipos de microorganismos. La siguiente, por favor. Ya, como dije acá, miren ustedes, este receptor TLR3 que tiene que ver con el virus va a utilizar entonces la ruta del MID88 independiente. La siguiente. Ya. Solamente un resumen. Tenemos el lipopolisacárido, la proteína de la fase aguda del hígado, CD14, el macrófago con su receptor. En el caso de la bacteria gram negativa, el receptor TLR4. Se va a ir por la ruta MID88 dependiente, va a activar varias enzimas y proteínas y finalmente va a activar el factor nuclear kappa beta. ¿Para qué? Para producir citoquinas proinflamatorias. ¿Cuáles son las citoquinas proinflamatorias que va a producirse? Primero, el factor de necrosis tumoral. Segundo, la interleuquina 1 y después la interleuquina 6, la interleuquina 8 y todas las citoquinas proinflamatorias. La siguiente. Entonces yo he dicho de que hay citoquinas proinflamatorias, como las que están acá, ¿no? La 1, la 4, la 6, factor de necrosis tumoral, pero también hay interleuquinas o citoquinas antiinflamatorias. Normalmente nuestro organismo tiene que tener un equilibrio entre proinflamatorias y antiinflamatorias. Si predominan las proinflamatorias, se produce la sepsis. Si se produce predominio de las antiinflamatorias, se produce anergia, ¿no? Como los pacientes inmunodeprimidos, por ejemplo, ¿no? La siguiente. La siguiente, por favor. Y en el caso de la bacteria gram positiva, igual, su PAM, que podría ser un péptido glicano, por ejemplo, se va a unir a la proteína de fase aguda, a CD14, y va a ir al receptor de la membrana del macrófago. En este caso, como es una proteína gram positiva, se va a unir al TOL de tipo 2. Va a activar también varias enzimas, proteínas, y se produce la activación del factor nuclear kappa beta para que se produzca la transcripción de citoquinas proinflamatorias. Como dije, la primera citoquina proinflamatoria que se produce es el factor de necrosis tumoral alfa. La siguiente.
Entonces estábamos viendo que el factor de necrosis tumoral es la primera citoquina que va a producirse. Y es importante porque, como les dije anteriormente, genera a las otras citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 1 y la interleuquina 6. Pero además va a producir moléculas de adhesión, integrinas, adhesinas, que van a hacer de que el neutrófilo se una al endotelio y se produzca su diapedesis, ¿no? Tenemos también la interleuquina 1, que es la pirógeno endógeno por excelencia, es decir, si yo tengo una sepsis, por ejemplo, me operan y no tengo una infección, solamente una respuesta inflamatoria sistémica, entonces yo puedo tener fiebre sin tener una infección. Pero también cuando hay una sepsis por un foco infeccioso, también se produce la interleuquina 1 y también puedo producir fiebre. Entonces, no necesariamente el aumento de la interleuquina 1 que va a producir fiebre significa necesariamente infección, no necesariamente, ¿no? La interleuquina 6 también, que va a activar al linfocito B, al linfocito T, el interferón gamma, que tiene que ver con la actividad pro o antiviral, principalmente. La siguiente. La siguiente, por favor. Como les dije, también hay citoquinas antiinflamatorias que van a producir anergia, ¿no? Que no van a estimular mi sistema inmune. Entonces, puedo tener, por ejemplo, una infección por un parásito, ¿no? Y me dan un medicamento antiparasitario, pero me dosan la interleuquina 10 y está alta, entonces, a pesar de tener un tratamiento adecuado, puedo morir. ¿Por qué? Porque no tengo quien contenga esa infección, no tengo citoquinas que vayan a producir vasodilatación, quimiotaxis de neutrófilos, producción de moléculas proteolíticas que vayan a matar al microorganismo, no tengo. Entonces va a producirse una falla en el sistema inmunológico y por lo tanto la infección puede progresar. La siguiente. Entonces, si yo tengo ya si yo tengo la endotoxina y la endotoxina me produjo a nivel del macrófago citoquinas proinflamatorias, estas citoquinas proinflamatorias pueden ir a diversos órganos y producir vasodilatación, aumento de la permeabilidad y producir alteraciones inflamatorias de diversos órganos. La siguiente. Solamente para explicar esquemáticamente lo mismo, tengo la bacteria, tengo el CD14, tengo el receptor del macrófago, va a estimular al factor nuclear kappa beta, se va a producir primero el factor de necrosis tumoral alfa y luego la interleuquina 1 y la interleuquina 6, van a activar a los siguientes macrófagos y estos otros macrófagos van a producir las citoquinas proinflamatorias, pero también van a generar el proceso inflamatorio a través del aumento de prostaglandinas, leucotrienos, proteasas y sustancias oxidantes. La siguiente. Es lo mismo, solamente para esquematizar que se produce la interleuquina factor de necrosis tumoral, va a producir integrinas y adhesinas que hacen que este neutrófilo se adhiera a la pared del endotelio y después se produce la diapedesis y va hacia el sitio de la lesión. Y en el sitio de la lesión puede activar el sistema de complemento. Ustedes saben que la activación del sistema de complemento es una activación de diversas proteínas que finalmente van a producir una formación de un poro en la célula
y esa formación de poro en la célula va a hacer de que se altere su permeabilidad de la membrana y se destruya, ¿no? La siguiente. Dentro de lo que es inflamación, también hay aumento de la permeabilidad. Entonces tenemos mediadores inflamatorios como la histamina, bradicínina, factor activador plaquetario, sustancia P, leucotrienos, que lo que van a hacer es producir una vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular y salida de tejidos, de células formes y también de líquido al intersticio, que constituye también una parte de lo que es este proceso inflamatorio. La siguiente. Ya hemos visto cómo es la respuesta inflamatoria y antiinflamatoria en la sepsis. Ahora vamos a ver el desequilibrio entre sustancias oxidantes y antioxidantes en la sepsis. La siguiente. Entonces, cuando yo tengo la bacteria con su PAM y va al macrófago y produce la unión con el receptor TOL, se van a liberar citoquinas proinflamatorias y dentro de estas citoquinas proinflamatorias están las sustancias reactantes. Estas sustancias, tanto derivadas del oxígeno como del nitrógeno, que van a inhibir la translocación de esta otra partícula que se llama NRF2. Al inhibir esta partícula hay disminución de la producción de enzimas antioxidantes. Entonces el organismo debe tener un equilibrio entre sustancias oxidantes y sustancias antioxidantes. Al disminuir esta producción de enzimas antioxidantes, como por ejemplo el glutatión, que es una de las grandes enzimas que van a favorecer la acción antioxidante, se va a producir entonces un desbalance entre las sustancias oxidantes y antioxidantes, predominando los oxidantes, ¿no? Y eso va a favorecer la respuesta inflamatoria sistémica, la falla de muchos órganos y finalmente la muerte. La siguiente. La siguiente. La siguiente, por favor. Ya. Entonces, dentro de lo que es la respuesta inmune de la sepsis, están las barreras físicas, bioquímicas, las células, pero también está el sistema del complemento, el proceso inflamatorio del que ya hemos hablado, y también la activación del sistema de coagulación. La siguiente. Entonces hay un desbalance también entre lo que son los factores de coagulación y los factores de anticoagulación. Les había dicho de que la función normal del endotelio es de que sea vasodilatadora, entonces las sustancias vasodilatadoras están aumentadas, como el óxido nítrico, y también tiene una actividad anticoagulante. Pero si hay una disfunción del endotelio, como ocurre, por ejemplo, en el proceso infeccioso o inflamatorio, entonces esta disfunción del endotelio va a hacer de que predominen las sustancias procoagulantes, más bien, ¿no? Y entonces este predominio va a hacer que se genere trombosis microvascular, por lo tanto va a haber menor perfusión de los tejidos, eso va a originar isquemia, lesión tisular y la falla del órgano, que es como ustedes recuerdan, la definición de lo que es la sepsis, ¿no? La siguiente. Ahora vamos a ver una disminución
y una activación de unas enzimas que van a generar también alteración a nivel de los ribosomas, del ATP, de la célula nuclear. Siguiente. Ya. Acá ven ustedes nuevamente la bacteria con sus endotoxinas, y estas endotoxinas junto con el receptor TOL van a generar a nivel del macrófago su activación. Habíamos dicho que al inicio esta activación genera también activación de sustancias oxidantes, y estas sustancias oxidantes son a predominio de las sustancias que se derivan del oxígeno y también del nitrógeno. Entonces, estas sustancias van a activar estas sustancias, entonces van a activar a esta otra sustancia que se denomina receptores activadores por proliferadores de peroxisoma, se llama, ¿ya? Entonces, cuando se genere esta activación, lo que se va a producir a nivel de la mitocondria es la disminución de la producción del ATP y la disfunción finalmente del núcleo y de la mitocondria. Pero puede activar esta sustancia o puede disminuir más bien los receptores de esta otra sustancia que se llama, estos son los peroxisomas, y este de acá es el ribosoma polimerasa, ¿ya? Entonces, cuando hay disminución de los peroxisomas, se va a producir una alteración defectuosa de la respuesta inflamatoria sistémica, por lo tanto, la respuesta inflamatoria sistémica y la falla multiorgánica. Pero también se va a producir el daño del transporte de los electrones, nuevamente disminución de la formación del ATP a nivel de la mitocondria, disminución de la función celular y también muerte. Muy bien, la siguiente. Ahora vamos a ver la desregulación del sistema nervioso. La siguiente, por favor. Ya, nuevamente tenemos la bacteria, va con el macrófago, se va a producir las citoquinas proinflamatorias. Estas citoquinas van a activar a la acetilcolina. Esta acetilcolina va a ir por la neurona paravertebral o postganglionar y puede producir el aumento de la adrenalina y noradrenalina. Si va esta adrenalina a nivel de la médula suprarrenal, se va a producir inhibición de la liberación de citoquinas. Pero si va hacia los receptores alfa-adrenérgicos, se va a producir más bien aumento de la liberación de las citoquinas proinflamatorias. Entonces puede haber una desregulación del sistema nervioso dependiendo de cuál es la ruta y cuál es el receptor al cual va este tipo de estímulo nervioso. La siguiente. Lo mismo, la acetilcolina es estimulada por el proceso infeccioso, va al sistema nervioso, va al ganglio, estimula los linfocitos, estimula el macrófago y se produce o bien la liberación o bien la supresión de la formación de citoquinas proinflamatorias. La siguiente. Dentro de lo que dijimos, también la sepsis se produce formación de coágulos, ¿no? La siguiente.
Acá tenemos la bacteria que se une su PAM, se une al CD14 y a la proteína de fase aguda, y todo este complejo se une al receptor Toll-like del macrófago o del monocito. Esta activación va a producir citoquinas proinflamatorias, dentro de ellas el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1. Lo que va a hacer estas citoquinas es la estimulación del factor tisular. Y ustedes saben que la activación del factor tisular lo que va a producir es la activación de la cascada de coagulación. Pero a su vez va a disminuir también la formación de trombina. Y entonces no va a haber fibrinolisis del trombo que se ha producido. ¿Dónde se puede producir esta actividad procoagulante? En los diversos órganos, por ejemplo el pulmón, por ejemplo el hígado, el riñón. Entonces, esta es una de las teorías en la que se basa el compromiso pulmonar, por ejemplo, en el COVID, ¿no? El COVID también genera citoquinas proinflamatorias y estas citoquinas proinflamatorias generan la activación de sustancias procoagulantes y la disminución de las sustancias anticoagulantes, especialmente a nivel del pulmón. Entonces, generalmente lo que produce el COVID no es una neumonía bacteriana ni viral, sino lo que produce es micro trombos a nivel de los vasos arteriales pulmonares. La siguiente. Lo mismo, ¿no? La coagulopatía por activación del factor tisular que yo les he estado diciendo, por también disminución de la proteína C, y esta proteína C va a producir una disminución de la fibrinolisis. Por lo tanto, hay formación de trombo, pero disminución de la fibrinolisis. La siguiente. Y finalmente tenemos una alteración también de la microcirculación. La siguiente, por favor. Pueden ocurrir varias cosas cuando hay la estimulación de la bacteria y la formación de citoquinas proinflamatorias, que al final van a producir el daño a nivel microvascular. Entonces, ¿qué cosa puede ocurrir? Puede ocurrir que este daño microvascular altere la morfología del eritrocito, y al alterarlo, entonces se puede producir la formación de trombos. También a nivel del vaso sanguíneo, una de las capas del endotelio se llama glicocálix. Este glicocálix va a hacer de que no se produzca la salida de proteínas, ¿no? Y entonces al haber una alteración del glicocálix, entonces se puede producir también coagulación. Puede haber también, entonces, por lo tanto, formación de microtrombos, ¿no? Y como les dije anteriormente, si el vaso sanguíneo, el endotelio normalmente produce una actividad anticoagulante y vasodilatadora, en el caso de una disfunción del endotelio se produce lo contrario, una producción de factores procoagulantes y vasoconstrictoras, ¿no? Puede haber también alteraciones del endotelio que genere la adhesión de células como los leucocitos. Y entonces también estos leucocitos pueden contribuir a la formación de trombos. Entonces, finalmente se produce formación de trombos, se produce vasoconstricción, se produce la generación de óxido nítrico, pero el inducible, no es el bueno, no es el óxido nítrico endotelial, y se va a producir shunts patológicos, ¿no? Los shunts tienen la particularidad que van a mezclar la sangre venosa con la sangre arterial, y entonces no se produce una buena oxigenación de la sangre, ¿no? Todas estas causas que yo les he mencionado van a generar finalmente hipoperfusión de los órganos. La siguiente. Y también el complemento tiene un rol muy importante en la sepsis. La siguiente, por favor.
El rol de complemento es muy importante porque tiene 3 vías de activación. La vía alterna, que es directamente con microorganismos, la vía clásica, que tiene que ver con la formación de anticuerpos y antígenos, y la vía de la lectina, que tiene que ver con la manosa, que tienen también algunos microorganismos. Entonces, para que vean que los microorganismos pueden generar la activación del complemento. Entonces, cuando se genera la activación del complemento, se activan en cascada diversas proteínas, dentro de ellas la C3A, que tiene que ver con el proceso inflamatorio, luego las 3B, que tiene que ver con la opsonización de la bacteria para poder ser fagocitada, y con la fagocitosis en sí, la activación de C5A, que también tiene que ver con el proceso inflamatorio, y finalmente la activación del C6, C7, C8, C9, que van a formar el complejo de ataque a la membrana. ¿Qué cosa es esta formación de complejo de ataque a la membrana? Es la formación de un poro, y este poro va a alterar la permeabilidad de la membrana de esta célula, va a ingresar líquido, se va a producir la activación de sustancias proteolíticas y se va a destruir el microorganismo, ¿no? En este caso. Muy bien, creo que es la última. La siguiente. ¿No hay más? Ay, ok. Entonces, este es más o menos un... Tenemos una endotoxina. La endotoxina se une a la proteína de fase aguda y de ahí al CD14 y va al macrófago. El macrófago va a hacer que se active el factor nuclear kappa beta si va por la vía del MID88 dependiente, y se va a sintetizar todas estas citoquinas proinflamatorias. Estas citoquinas proinflamatorias pueden originar síntomas, como por ejemplo la interleuquina 1, fiebre, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral pueden originar taquicardia, taquimia. Pueden ir al endotelio y producir marginación y atracción de neutrófilos, y van a reducir entonces el volumen vascular. Pero puede ir también a la producción de óxido nítrico y producir una vasodilatación. Finalmente, esto va a originar trombosis, disminución de la oxigenación celular, producción de radicales libres de oxígeno y de nitrógeno, disminución de la función de la mitocondria, acidosis láctica y finalmente la falla múltiple orgánica, ¿no? Muy bien, creo que eso es todo. La siguiente, por favor. Entonces, en conclusión, sepsis es una condición de manifestaciones clínicas causadas primero por una infección. Segundo, necesitamos elementos para causar esta sepsis, que son los PAM o patrones de reconocimiento del patógeno y los receptores TOL de las células que tienen que ver con la inmunidad innata. Las citoquinas 6, 8 factores de necrosis tumoral son citoquinas proinflamatorias responsables de la clínica del paciente. Existen citoquinas antiinflamatorias que van a producir inmunosupresión, como por ejemplo la interleuquina 10, ¿no? Y son necesarios los factores de complemento y de coagulación para el desarrollo de la sepsis. En general, la sepsis vendría a ser un proceso inflamatorio anormal, multiplicado, que no va a generar un beneficio. Mientras que la inflamación normal, no, la inflamación normal sí es algo beneficioso, que va a acarrear células protectoras hacia el sitio de la lesión. Muy bien, ¿alguna pregunta, por favor? Ok, entonces necesito ir a mi práctica. Disculpen el internet, no sé, a esta hora parece que es todo el problema, porque después en la tarde sí estoy bien. Bueno, muchas gracias.